Mi mamá olvidó terminar la llamada. Es una carga. Un gran fracaso. Nunca debí haberla tenido. Eso fue lo que dijo mamá. Durante muchos años, yo fui la que pagaba la hipoteca. No grité. No lloré. 3 semanas después. Vendí mi lujosa casa de $1.000 millones y me mudé en silencio a otro estado. Los dejé solos. Sin hogar. Cuando los nuevos propietarios se mudaron, mi madre estaba en shock. 99 llamadas perdidas. Mi nombre es Elena Vargas y tengo 33 años. Es una carga, un completo fracaso. A veces desearía no haberla tenido nunca. Mi madre dijo esas palabras en una videollamada que creyó haber terminado. No lo había hecho. Escuché cada sílaba desde el pasillo de la casa de $1.4 millones en Austin, cuya hipoteca había pagado durante 3 años. La misma casa donde mis padres dormían sin pagar alquiler. Comían los alimentos que yo compraba y se quejaban de que trabajaba demasiado. No entré en la habitación. No grité, no exigí una disculpa, y dejé que me viera derrumbarme. Presioné una mano contra la pared hasta que pasó el mareo. Volví a mi coche y tomé una decisión tan silenciosamente que ninguno de mis padres se dio cuenta de que sus vidas habían cambiado. 21 días después, un camión de mudanzas desconocido se detuvo en mi entrada. Una pareja que mi madre nunca había visto empezó a meter cajas por la puerta principal. Su llave ya no funcionaba. Para cuando comprendió que yo había vendido la casa y me había mudado a otro estado. Ya estaba cruzando Oregón bajo un cielo gris matutino. Mi teléfono yacía boca abajo a mi lado. Cuando finalmente lo revisé, la pantalla mostraba 99 llamadas perdidas. Durante años, había confundido ser útil con ser amada. Esa tarde. Aprendí cómo me llamaba mi familia cuando pensaban que la persona que pagaba sus facturas no podía oír. ¿Alguna vez te has sentido como un cajero automático andante dentro de una casa que te pertenecía? Antes de contarte lo que dijo mi madre a continuación. Y como 3 semanas de silencio terminaron con extraños mudándose a mi casa, dime. ¿Qué hora es donde estás ahora mismo y desde dónde estás viendo esto? Quiero ver hasta dónde viaja esta historia. 3 semanas antes, había salido del trabajo antes de las 3 de la tarde. Después de que una reunión de lanzamiento de producto terminara inesperadamente bien. Dirigía un equipo de software en el centro de Austin. Y esa mañana, habíamos conseguido un contrato que mi director llevaba persiguiendo casi un año. Me dijo que me tomara la tarde libre. Compré un pastel de limón de la panadería que le gustaba a mi madre y conduje a casa pensando tontamente que las buenas noticias podrían finalmente hacer que se sintiera orgullosa de mí. Mis padres, Celia y Tomás Vargas, se habían mudado a mi casa 3 años antes. Después de que su casa de alquiler fuera vendida y el negocio de suelos de mi padre fracasara. Mi madre prometió que solo necesitaban 6 meses. 6 meses se convirtieron en 36. Cubrí la hipoteca, los servicios, la comida, los seguros y el suplemento del plan médico de mi padre. Mientras tanto, mi hermano menor, Marcus, seguía siendo el milagro de la familia porque se había casado joven y había construido la vida que mi madre consideraba respetable. Celia recordaba cada fecha importante en el hogar de Marcus. Pero había olvidado mi cumpleaños 2 veces. La segunda vez. Me pidió que le transfiriera $600 para la reparación de un coche antes de darse cuenta de qué día era. Me lo tomé a risa porque admitir la verdad dolía más. En mi familia, mis logros se esperaban, pero mi existencia era opcional. Mi mejor amiga, Riley Chen, había intentado nombrar el patrón durante años. No te tratan como a una hija con un hogar, dijo una vez. Te tratan como a una vivienda con una hija adjunta. La llamé dura. Y luego cancelé un viaje porque mi madre dijo que dejarlos solos le provocaba ansiedad. Esa tarde, entré por la puerta lateral sin avisar. Mi madre estaba en la sala de desayuno en una llamada de facetime con su hermana mayor, Ruth. Oí a mi tía decir, al menos a Elena le ha ido bien. Tienes suerte de que te deje quedarte allí.
Mi madre soltó una risa corta. Suerte que tú no vives con ella. Hubo un crujido. Luego mi tía dijo que tenía que irse. Mi madre se acercó a la pantalla. Oí el familiar sonido electrónico, pero la llamada seguía conectada. La voz de mi tía se oyó débilmente por el altavoz. Celia, ¿sigues ahí? Mi madre no la oyó. Mi padre había entrado en la habitación y Celia bajó la voz. Es una carga, Tomás. Un completo fracaso. A veces desearía no haberla tenido nunca. La caja de la panadería se deslizó en mi palma. La atrapé antes de que cayera. Mi padre no me defendió. Baja la voz. ¿Por qué? No volverá a casa en horas. 33, sin marido, sin familia propia. Y actúa como si un salario la hiciera importante. Marcus es el hijo que nos dio algo de lo que estar orgullosos. Elena nos dio esta casa, dijo mi tía a través de la llamada olvidada. Ahora más alto. Mi madre seguía sin darse cuenta. Se dio a sí misma esta casa. Solo la estamos tolerando hasta que ahorremos lo suficiente para mudarnos más cerca de Marcus. Un año más viviendo aquí gratis. Y tendremos lo que necesitamos. Esa fue la segunda herida. La palabra gratis. El invierno anterior, mi padre había afirmado que sus ahorros se habían agotado. Así que pagué una factura de impuestos de $12,000 y pospuse el reemplazo de mi coche. Habían estado ahorrando mientras yo me sacrificaba. Se me durmieron los dedos. El calor me subió a la cara, pero el resto de mi cuerpo se sentía frío. Mis oídos zumbaban tan fuerte que las siguientes palabras de mi madre llegaron desde muy lejos. Lo peor es cómo me mira. Esperando elogios. No sé qué quiere que le diga. ¿Felicidades por convertirte en alguien a quien nadie espera en casa? Se me revolvió el estómago. Coloqué el pastel intacto en la mesa de la entrada porque mis manos habían empezado a temblar. Por un segundo salvaje, me imaginé entrando. Levantando el teléfono y haciéndole repetir cada palabra mientras me miraba. Luego me imaginé la secuencia que seguiría, negación, lágrimas. Mi padre acusándome de escuchar a escondidas, Marcus diciéndome que fuera la persona más madura. Para la cena, estaría pidiendo disculpas por su crueldad. Así que, retrocedí. La puerta principal se cerró suavemente detrás de mí. Me senté en mi coche con ambas manos aferradas al volante, incapaz de arrancar el motor. No estaba tranquila. Mi pulso martilleaba en mi garganta. El salpicadero se veía borroso. La bilis subió por mi lengua. Pero bajo el shock, algo preciso había comenzado a formarse. Había pasado mi vida adulta demostrando que merecía un lugar en mi familia. La llamada inacabada de mi madre me demostró que la prueba estaba diseñada para que nunca pudiera superarla. Conduje hasta el apartamento de Riley sin recordar ni un solo semáforo. Cuando abrió la puerta, me miró a la cara y se hizo a un lado. Me senté en el borde de su sofá, todavía sosteniendo las llaves de mi coche. Y repetí las palabras de mi madre exactamente. No las suavicé. Riley maldijo en voz baja. Cogió su teléfono y dijo que me llevaría de vuelta para que pudiera enfrentarlos. No, dije. Fue la primera decisión que tomé esa noche. La confrontación siempre había sido el teatro favorito de mi familia. Mi madre lloraba, mi padre levantaba la voz. Marcus llegaba como el mediador razonable y yo terminaba defendiendo hechos que todos ya conocían. Estaba demasiado agotada para desempeñar mi papel asignado de nuevo. Envié un mensaje de texto a mis padres diciendo que un problema urgente de lanzamiento me mantendría cerca de la oficina durante la noche. Mi madre respondió con un pulgar hacia arriba y un recordatorio de que pidiera su receta antes del viernes. No preguntó si estaba bien. Riley se fue a la cama después de medianoche. Pero yo me quedé en la mesa de su cocina con el álbum familiar abierto en mi teléfono. En las fotos de las vacaciones, yo estaba en el borde después de poner el temporizador. En las fotos de los restaurantes, yo no aparecía porque estaba haciendo la foto y pagando la cuenta.
Una imagen mostraba a mis padres en la fiesta de aniversario que yo había financiado, donde mi madre agradeció a Marcus por hacer que esta familia estuviera completa. Empecé a borrar fotografías, no todas. Conservé las que pertenecían a mi vida real. Pero eliminé cada foto editada que había utilizado como prueba de que éramos cercanos. Solo se oía el toque de mi pulgar y el zumbido del frigorífico. Al amanecer, sentí como si hubiera desmontado un decorado y descubierto que nunca había habido una casa detrás. A las 9, Riley organizó una sesión de vídeo de emergencia con su terapeuta, la doctora Maya Patel. Me pidió que describiera lo que quería sin usar las palabras madre, padre, deber o culpa. Quiero dormir sin estar pendiente de la crisis de otra persona, dije. Quiero que mi dinero pertenezca a mi futuro. Quiero entrar en mi propia cocina sin sentirme como una invitada. Entonces esas son necesidades, dijo ella, no actos de venganza. Esa distinción importaba. La ira podía hacerme imprudente. La claridad podía hacerme libre. Abrí Notion, escribí plan de salida y enumeré cada cuenta, factura, documento, cuestión legal y coste de mudanza. Portland se mantuvo en la cima de 3 posibles ciudades. La había visitado una vez y recordaba lo pacífico que se sentía el anonimato. Llamé a un abogado inmobiliario antes de llamar a un agente. La escritura y la hipoteca estaban únicamente a mi nombre. Mis padres nunca habían pagado alquiler y no tenían ningún interés de propiedad. Pero como habían vivido allí durante años, necesitaba manejar el aviso y la posesión con cuidado. El abogado me explicó el cronograma legal y preparó los documentos escritos. No sacaría una maleta, ni cambiaría una cerradura, ni haría una amenaza fuera de ese proceso. En 3 años, había gastado más de $86.000 apoyando a mis padres más allá de la hipoteca. El número parecía tiempo, viajes cancelados, inversiones retrasadas y una vida pospuesta repetidamente. Esa tarde, mi madre me envió un mensaje de texto. No te olvides de la compra. Tu padre quiere salmón. Transferí suficiente dinero para cubrir 7 días finales y respondí, no lo olvidaré. Ella lo interpretó como obediencia. Yo quería decir otra cosa. Tampoco dormí mucho la segunda noche. Sin embargo, cuando el sol apareció sobre las persianas de Riley, la persona que esperaba la aprobación de mi familia se sentía extrañamente distante. Cuando la mujer que te dio la vida llama a tu existencia un error, ¿qué deuda puede exigirte todavía? El viernes por la mañana, volví a casa con la misma expresión que había llevado durante años, capaz, educada y ligeramente cansada. Mi padre preguntó si había solucionado la emergencia del trabajo. Mi madre preguntó si había recordado el salmón. Ninguno de los dos miró lo suficientemente de cerca como para ver que había trasladado todos los documentos importantes, reliquias y objetos personales a la habitación de invitados de Riley antes del desayuno. Mi agente tenía un comprador de reubicación corporativa buscando en mi barrio. Autorice una visita privada mientras mis padres asistían a citas médicas. Esa tarde llegó una oferta en efectivo de $1,37 millones sin contingencia de financiación. Y con cierre en 17 días. Era suficiente para saldar mi hipoteca y financiar un nuevo comienzo. Acepté. A la mañana siguiente, un mensajero entregó una notificación formal. Las copias en la isla de la cocina solo indicaban los hechos, la propiedad estaba bajo contrato. Tenían que irse antes de la fecha indicada. La mudanza y 30 días de almacenamiento estaban pagados por adelantado y no discutiría sobre dinero o propiedad. Mi teléfono empezó a vibrar a las 17. Mi padre llamó 6 veces. Mi madre llamó 11. Luego Marcus envió, ¿qué has hecho? No respondí hasta esa noche. Cuando entré en la sala de estar, mis 2 padres estaban sentados bajo el retrato familiar que yo había pagado para enmarcar. Marcus estaba de pie cerca de la chimenea con los brazos cruzados. Parecía menos una conversación que un tribunal. Mi madre levantó la notificación. Dinos que esto es una broma. No lo es.
No puedes vender nuestra casa, dijo mi padre. Es mi casa. La escritura, la hipoteca. El seguro y los impuestos sobre la propiedad están a mi nombre. Marcus se adelantó. Elena, cálmate. Si estás enfadada por algo, podemos solucionarlo en familia. Lo estoy solucionando. No revelé la llamada. Si lo hacía, reducirían la venta a una frase sacada de contexto. Su comodidad nunca había sido mi obligación permanente. El rostro de mi madre cambió cuando se dio cuenta de que no iba a discutir. La ira solo funcionaba cuando yo entraba en ella con ella. ¿Dónde se supone que vamos a vivir? ¿Tenéis ahorros? Mi padre la miró. Duró menos de un segundo, pero confirmó lo que yo había oído. Ese dinero es para nuestro futuro, dijo ella. También el mío. Marcus les ofreció su habitación de invitados antes de que pudiera responder. Mi madre se ablandó inmediatamente y le tomó la mano, llamándolo su hijo de confianza. La vieja comparación fue tan automática que hasta Marcus se inmutó. Le deseé suerte, subí las escaleras y cerré la puerta de mi habitación. Durante la semana siguiente, el silencio obligó a todos a rebelarse. Mi padre alternaba entre amenazas y nostalgia. Mi madre dejó fotografías de la infancia fuera de mi puerta. Y luego envió una hoja de cálculo de lo que creía que le debía por criarme. Marcus me llamó egoísta. Y luego me pidió en privado que retrasara el cierre porque su mujer se oponía a tener invitados inesperados en casa. Repetí una frase, la fecha de cierre es definitiva. El equipo de preparación de la casa llegó el día 9 y trabajó alrededor de mis padres. Vieron a extraños quitar las cortinas de mi madre y convertir su dormitorio en una habitación. Neutra. Celia ordenó al fotógrafo que no capturara sus cosas. Y luego recordó que casi todos los objetos bonitos me pertenecían. El día 11, vino a mi oficina. La seguridad llamó desde el vestíbulo. Celia estaba agitando la notificación en la recepción y afirmando que yo estaba teniendo un colapso. Nervioso. Un año antes, la vergüenza me habría hecho bajar. En cambio, confirmé que estaba a salvo y le pedí a seguridad que la escoltara fuera. Ella miró fijamente a la cámara del vestíbulo. Atónita de que yo hubiera permitido que un extraño le dijera que no. Esa tarde. Publicó en Facebook que su exitosa hija estaba abandonando a dos padres ancianos después de explotarlos durante años. Familiares que apenas conocía empezaron a enviar oraciones, acusaciones y consejos. Riley hizo capturas de pantalla mientras yo resistía el impulso de defenderme. Al atardecer. Mi madre había reescrito mi hipoteca como una inversión familiar y mis límites como inestabilidad mental. No publiqué nada. Envié las capturas de pantalla a mi abogado y volví al trabajo. El día 14, la inspección fue aprobada. El día 16, firmé un contrato de alquiler de un apartamento de un dormitorio en Portland. Mi director aprobó un traslado después de que dije que necesitaba un reinicio. Por una vez, una decisión que cambiaba la vida no requirió el voto de mi familia. La noche antes de que se mudaran. Mi padre estaba en la cocina mientras yo empaquetaba los dos últimos platos. «Tu madre dijo algo, ¿verdad?», preguntó. Lo miré. Él lo sabía. «¿Nos oíste?», continuó. «Sí». Sus hombros cayeron, pero no se disculpó. La gente dice cosas cuando está frustrada. La gente también quiere decir cosas cuando cree que está a salvo de las consecuencias. Dijo que mi madre estaba bajo presión y me recordó que me habían alimentado, vestido y mantenido con vida. Cada frase convertía la paternidad básica en un préstamo con interés compuesto. «No te estoy castigando por una llamada», le dije. «Estoy terminando un patrón que la llamada finalmente hizo imposible de negar». Me preguntó si podría vivir con el hecho de dejarlos sin hogar. «¿Tenéis dinero? Un hijo al que llamáis vuestro verdadero éxito y 17 días de preaviso. No estáis sin hogar. Simplemente ya no vivís en mi casa». Me miró como si la distinción fuera una crueldad. Luego subió a hacer las maletas. El cierre tardó 43 minutos.
Me senté sola en una pulida mesa de conferencias. Firmé mi nombre dondequiera que el oficial de títulos señaló y observé cómo la casa por la que había trabajado 10 años para ganar se convertía en una línea en la cartera de otra persona. Después de la hipoteca restante, los impuestos, las tasas y los ajustes. Mis ganancias fueron de $498.211,70. Había imaginado el triunfo. En cambio, no sentí nada. El oficial de títulos deslizó la declaración final hacia mí y me felicitó. Le di las gracias, caminé hasta mi coche y me senté con el documento descansando en mi regazo. Ese dinero representaba seguridad. Pero también representaba cada versión de mí misma que había creído que una casa más grande podría finalmente crear una familia amorosa. Doblé la declaración, la puse en mi bolso y me permití 5 minutos para llorar, no por la propiedad, sino por el hogar que había fingido que existía dentro de ella. Mis padres habían trasladado su ropa a casa de Marcus la tarde anterior. Los mozos de mudanza prepagados pusieron el resto en un almacén. Celia llamó al servicio e intentó redirigir todo al garaje de mi hermano, pero su mujer, Tessa, se negó. Esa fue la primera grieta en el santuario del Niño Dorado. Aunque ninguno de nosotros entendió lo rápido que se extendería. Volví para una última inspección después de firmar. La casa resonaba. En la sala de desayuno, el soporte de la videollamada permanecía en el mostrador. A su lado estaba el pastel de limón, rancio e intacto dentro de su caja. Mi madre ni siquiera lo había abierto. Lo llevé a la basura, limpié el mostrador y dejé ambas llaves en la mesa de la entrada. No hubo escena de despedida. Mis padres esperaban que visitara la casa de Marcus y absorbiera una última ronda de lágrimas. No lo hice. Riley me encontró fuera con café y me ayudó a cargar la última maleta. Me preguntó si quería música para el viaje a Oregón. Negé con la cabeza. Durante las primeras 6 horas. Solo escuché los neumáticos sobre el pavimento y el viento moviéndose alrededor del coche. Crucé el norte de Texas, luego Oklahoma con mi teléfono apagado en la guantera. El vacío aún no se sentía pacífico, pero me pertenecía. A la mañana siguiente, mi madre volvió a la antigua dirección. Más tarde afirmó que se había dejado un joyero en el baño. Aunque los de la mudanza habían fotografiado cada armario vacío. El camión del comprador estaba en la entrada. La nueva propietaria, una médica que se mudaba con su marido, estaba llevando una lámpara a través de la puerta abierta cuando mi madre probó su llave. La cerradura había sido cambiada después del cierre. La cámara del timbre todavía enviaba alertas a mi cuenta porque los compradores no habían transferido el servicio. Vi la grabación esa noche desde un motel en Idaho. Mi madre probó la llave 2 veces. Miró las cajas de la mudanza y luego exigió saber quién era la mujer. Compramos la casa a Elena Vargas, dijo la nueva propietaria. El rostro de mi madre se puso completamente blanco. No, respondió. Mi hija nunca nos haría eso. La mujer miró el camión de mudanzas y luego la llave en la mano de mi madre. La venta se cerró ayer. Tienes que contactar con ella. Celia se quedó en el pavimento mientras unos extraños llevaban una mesa de comedor a la habitación, donde me había llamado fracasada. Por primera vez, estaba fuera de la vida que yo había financiado. Incapaz de entrar invocando la maternidad. Mi teléfono seguía apagado. Cuando crucé a Oregón y finalmente lo encendí, los mensajes inundaron la pantalla tan rápidamente que se congeló. Había 19 de mi padre, 27 de Marcus y 53 de mi madre. 99 llamadas perdidas. El primer mensaje de voz era furioso. ¿Cómo te atreves a humillarme delante de extraños? El 30 estaba asustado. Tu hermano dice que solo podemos quedarnos unas pocas semanas. El último mensaje contenía 7 segundos de respiración antes de que mi madre susurrara, Elena. ¿Qué has hecho? Puse el teléfono boca abajo. Pensé que vender la casa era el mayor precio que ella pagaría. Estaba equivocada. Portland no me transformó al llegar.
Mi nuevo apartamento olía a pintura fresca y al detergente de otra persona. Durante la primera semana, me despertaba antes del amanecer, convencida de que había olvidado pagar una factura. Cogía el teléfono. Recordaba que no había ninguna crisis doméstica esperándome y me quedaba despierta de todos modos. La libertad, aprendí, podía ser aterradora cuando tu sistema nervioso ha sido entrenado para esperar demandas. Empecé terapia semanal y daba largos paseos después del trabajo. Compré un juego de platos en lugar de 12. Un libro dejado en el mostrador seguía allí a la mañana siguiente. Estas pequeñas cosas me enseñaron que la paz no era vacío. Era un espacio que nadie más tenía derecho a ocupar. Mi familia no se quedó en silencio. Mi madre llamó desde números nuevos después de que bloqueé el suyo. Mi padre contactó con mi antigua oficina y pidió mi dirección. Celia llamó a Relay 9 veces en una tarde. Y luego dejó un mensaje de voz acusándola de ponerme en contra de mi familia. Documenté cada intento. Mi abogado envió una carta formal indicándoles que no contactaran con mi lugar de trabajo, amigos, propietario o vecinos. Podían escribir a un apartado de correos reservado para correspondencia legal. Ninguna otra cosa recibiría respuesta. En casa de Marcus, el acuerdo se vino abajo. Mi madre publicó fotografías de sí misma cocinando para el hijo que todavía entiende a la familia. Luego reorganizó la cocina de Tessa e invitó a parientes sin preguntar. Mi padre se apoderó del garaje y se quejó del ruido. Ninguno de los dos compró alimentos ni contribuyó a los servicios públicos. Marcus me llamó tarde una noche. ¿Cómo hiciste esto durante 3 años?, preguntó. Casi me río, pero su voz sonaba agotada. Dejé de creer que tenía otra opción. Mamá dice que sus ahorros no se pueden tocar. Pregúntale cuánto tienen. 2 días después, Tessa encontró un extracto bancario que mi madre había dejado junto a su impresora. El saldo era de $72.840, no los 5.000 que mi padre había afirmado. Habían acumulado la mayor parte mientras yo pagaba su vivienda, comida, seguros, viajes y emergencias. Mi madre llamó a los ahorros su recompensa por sobrevivir a años difíciles. Mi padre dijo que yo podía permitirme ayudar, así que no se había hecho ningún daño real. Esa respuesta rompió algo en Marcus. El niño dorado finalmente entendió que su cómodo papel existía porque alguien más lo pagaba. Tessa les dio 30 días para encontrar un apartamento. Mi madre respondió llamando a los parientes y diciendo que sus hijos habían conspirado para echarla a la calle. Creó una recaudación de fondos en línea titulada Ayuda a 2 padres abandonados a encontrar seguridad y la distribuyó a través de la lista de correo del comité de vivienda de su iglesia, donde era voluntaria. La página afirmaba que ella y mi padre habían invertido los fondos de su jubilación en mi casa y habían sido desalojados sin previo aviso. Incluía una fotografía de Celia de pie frente a la puerta de mi antigua casa. Esa mentira requería una respuesta. A través de mi abogado. Envié a la plataforma de recaudación de fondos y a la junta de la iglesia el registro de cierre que mostraba la propiedad única. La prueba del aviso de mudanza por escrito. 3 años de pagos de la hipoteca y el recibo de los mozos de mudanza y el almacenamiento que había proporcionado. No mencioné la llamada olvidada. No insulté a mi madre. Dejé que las fechas, las firmas y los números hablaran. La recaudación de fondos fue eliminada en 48 horas. La junta de la iglesia le pidió a Celia que se apartara del comité de vivienda después de saber que había utilizado información privada de los miembros para solicitar dinero con una historia falsa. Varios amigos que la habían elogiado en línea borraron sus comentarios. Una mujer solicitó la devolución de $500 que había dado directamente. Mi madre se los devolvió con los ahorros que insistía que nunca se podían tocar. Mi madre dependía de ser vista como generosa y maltratada. Perder la casa hirió su comodidad. Perder el control de la historia hirió su identidad. Marcus mudó a mis padres a un apartamento de un dormitorio en las afueras de Austin a finales de mes.
Pagó la fianza solo después de que mi padre firmara un acuerdo para devolvérsela. Tuvieron que usar sus propios ahorros para el alquiler. Mi padre vendió el segundo coche porque el apartamento cobraba por el aparcamiento. Y luego aceptó un trabajo a tiempo parcial en una tienda de mejoras para el hogar al darse cuenta de que su dinero no duraría para siempre. Mi madre vendió los relojes caros que les había regalado por su aniversario. Recibió menos de una cuarta parte de lo que yo había pagado. Cuando Marcus me lo contó, recordé haber elegido esos relojes e imaginarlos pasando de generación en generación algún día. Los objetos solo habían tenido significado para mí. Dejarlos ir fue el fin de una ilusión. 2 meses después de la venta, mi padre tuvo un episodio de hipertensión severa y pasó una noche en el hospital. Marcus me envió un mensaje de texto a las 2:14 am. Durante 10 minutos. Me senté en el borde de mi cama con una página web de una aerolínea abierta. El viejo reflejo volvió al instante: volar a casa, pagar la factura, organizar el seguimiento. Poner a todos a salvo. Luego Marcus envió: está estable. Mamá quiere que llames y cubras lo que el seguro no cubre. Cerré la página de la aerolínea. Me sentí aliviada de que mi padre estuviera a salvo. No era responsable de comprar acceso a él a través de otra crisis. Le envié a Marcus el número de la oficina de asistencia financiera del hospital y le dije que esperaba que nuestro padre se recuperara. No envié dinero. Por la mañana, mi madre había dejado 14 mensajes de voz. En el primero, decía que una buena hija volvería a casa. En el quinto, culpaba a Portland por haberme cambiado. En el último, su ira se quebró. No entiendo cómo puedes vivir sabiendo que no tenemos nada. No es que no tuvieran nada. Tenían ahorros, ingresos de jubilación, el uno al otro y un hijo que todavía atendía sus llamadas. Lo que ya no tenían era acceso ilimitado a mí. Esa era la verdadera consecuencia. Sus finanzas, comodidad, imagen y mitología familiar habían dependido de mi culpa. Yo no había destruido la estructura. Había dejado de sostenerla. Mi padre se recuperó y volvió al trabajo. Las llamadas de Marcus se hicieron menos frecuentes después de que estableció sus propios límites. Él y yo no nos volvimos cercanos de repente. Demasiados años nos separaban. Pero una noche, dijo, siento haberte llamado egoísta. Solo vi lo que me enseñaron a ver. No fue una disculpa perfecta, pero no pedía nada de mí. La acepté. Mi madre nunca ofreció lo mismo. En su lugar, envió una carta manuscrita a mi apartado de correos. 6 páginas explicaban su estrés, su infancia, los fracasos de mi padre, mi vida de soltera y la humillación de ver a extraños entrar en su casa. Las palabras lo siento no aparecieron ni una sola vez. Al final, escribió: ya has dejado claro tu punto. Ahora dinos cuándo podemos volver a mudarnos contigo. Puse la carta en una carpeta marcada como documentación y la devolví al cajón. 8 meses después de la llamada. La lluvia de invierno cubría mi balcón de Portland con una fina capa plateada. Mis padres seguían en el apartamento de un dormitorio. Sus ahorros se habían reducido por el alquiler. Los gastos médicos y las facturas ordinarias que yo una vez había hecho invisibles. Mi padre trabajaba 3 tardes a la semana. Mi madre vendía muebles viejos y artículos del hogar en línea, a menudo describiéndolos como piezas de nuestra antigua casa de lujo. Marcus los visitaba 2 veces al mes, pero ya no les daba dinero ni una llave de su casa. No celebré nada de eso. La venganza nunca había sido ver a mis padres luchar. Era el fin de su capacidad para convertir el desprecio en comodidad a mi costa. Mi vida era más tranquila, aunque no mágicamente perfecta. La terapia me ayudó a reconocer con qué frecuencia me disculpaba antes de expresar una necesidad. Me uní a un grupo de senderismo de fin de semana. Obtuve la responsabilidad de una nueva división de productos y me hice amiga de Julian. Un vecino que nunca trató mi independencia como una prueba de que algo faltaba. No me apresuré a convertir la amistad en romance.
Una pareja no era un certificado que demostrara que mi madre estaba equivocada. Mi vida ya contaba. En Nochebuena, Celia llamó desde un número que no reconocí. Dejé que sonara. Luego llegó otra llamada seguida de un mensaje. Estamos solos. Tu padre dice que esto ha ido demasiado lejos. Por favor, contesta. Por primera vez en 8 meses, le envié una respuesta directa. Oí lo que dijiste en la llamada con la tía Ruth. Oí que me llamabas una carga. Un fracaso y una hija que deseabas no haber tenido nunca. También oí que tú y papá estabais ahorrando dinero mientras yo pagaba todos los gastos. No vendí mi casa para castigarte. La vendí porque ya no financiaré una relación basada en el desprecio. No contactes con mi trabajo, mis amigos o mi casa. Si algún día puedes disculparte sin solicitar dinero, vivienda o acceso. Puedes escribir una vez. Hasta entonces, elijo no tener contacto. Aparecieron 3 puntos, desaparecieron y volvieron a aparecer. Su último mensaje llegó 1 hora después. No debería haberlo dicho de esa manera, pero después de todo. ¿Cómo puedes dejar a tu madre viviendo así? Incluso entonces, lamento más la forma que la creencia. Incluso entonces, la disculpa se abrió en una factura. Apagué mi teléfono. Dentro, un pequeño grupo de amigos estaba poniendo la cena en la mesa. Julian había traído un pastel que se inclinaba mucho hacia un lado. Riley estaba de visita desde Austin y se reía mientras intentaba repararlo con nata montada. Nadie necesitaba que me ganara mi silla. Nadie preguntó qué había pagado. Más tarde, salí al balcón. La lluvia tocó mi cara, fría y limpia, y las luces de la ciudad se difuminaron abajo. Pensé en la mujer en el pasillo de Austin agarrando una caja de pastelería, incapaz de respirar. Porque una frase había reducido toda su vida a un error. Deseé poder retroceder en esos 8 meses y decirle que perder una falsa familia no la borraría. Le haría sitio. No dejé a mis padres sin hogar. Dejé de convertirme en su hogar. No arruiné su futuro. Se lo devolví a su responsabilidad. Y no me volví cruel cuando me negué a rescatar a personas de consecuencias que habían pasado años. Asignándome a mí. La venganza silenciosa no siempre es destrucción. A veces es una puerta cerrada. Una factura pagada que nunca vuelves a pagar y una vida que continúa sin pedir permiso. La educación me dio las herramientas para construir la independencia financiera. El conocimiento me ayudó a reconocer que la independencia sin límites aún podía convertirse en una jaula. La lección no fue que la familia no significa nada. Fue que el amor sin respeto es solo una obligación con un rostro familiar. De pie bajo la lluvia de Portland, finalmente dije las palabras que mi madre nunca me había dado. No soy una carga. Simplemente fui la última persona dispuesta a cargar con todos vosotros. Luego entré, cerré la puerta del balcón y me uní a las personas que me estaban esperando. No por mi casa, no por mi salario, sino por mi presencia. Si la persona que te dio la vida una vez deseó que nunca hubieras existido, ¿cuánto tiempo permanecerías en silencio? Esperamos que la historia haya sido significativa para ti más allá del drama. Todos los eventos, conversaciones y personajes son ficticios y creados únicamente para la narración dramática y la reflexión. Esperamos que te recuerde que a veces no necesitas la venganza para demostrar algo. Dejar que las personas experimenten la vida sin el apoyo que alguna vez dieron por sentado puede ser una lección más que suficiente.